Tú sí viste. No, ahí está. Débora, ¿cómo estás? Emma Andrade, Santiago, María, Leonardo, Elvira, a toda la comunidad, muchas gracias por acompañarnos. Vámonos con la primera información. Israel ha estado intensificando, y eso se veía venir evidentemente, pues la estrategia contra Hamas es claramente de guerra, la de Netanyahu. No tiene otra estrategia, no hay estrategia de inteligencia, no hay estrategia posterior al conflicto, y eso es muy peligroso, porque quiere decir que no existe otra respuesta desde el punto de vista de Netanyahu. O sea, en su visión es solamente aniquilación. Y sinceramente esto pues no tiene mucho sentido, no funciona así. Tanto que no funciona que el Estado Islámico es de talibanes, Al-Qaeda, todos esos siguen ahí. Después de haber tumbado unas torres, después de ataques que han hecho en España, en el Reino Unido y en otros lugares del mundo, esos grupos siguen ahí existiendo, se pululan, ¿no? Empiezan a avanzar. ¿Por qué? Porque tienen redes secretas en todo el mundo, están muy regados. Y el día de hoy, pues llama la atención, según los mismos testimonios dentro de Gaza, se están intensificando los ataques específicamente en Rafah, como diciendo, antes de que haya más presión, vamos a entrarnos más duro, ¿no? ¿Qué está pasando? Exactamente, lo que comentan las personas que vieron esto, es de que aviones de israelíes lanzaron lo que ellos llaman un violento bombardero contra varias zonas de la ciudad de Rafah, y el bombardero tuvo como objetivo calles, algunas viviendas en el centro del campamento Shabura en Rafah, y que ha provocado varias víctimas entre los ciudadanos. También la artillería israelí atacó un hospital que se llama Abu Yusef al-Nahar, del que cada vez más dependen los gazatíes, porque pues quedan muy poquitos, claro, que queda en esta urbe. El otro hospital, el de Kuwait, pues podría dejar de funcionar ya mero por los daños que tiene. Pues podría ser, ¿no? Que se queden con sin otro hospital funcionando. Sí. Es otro de los asuntos también importantes. Y de una vez vámonos con las reacciones de todo esto que estaba pasando en cuanto a la Casa Blanca, que hoy hay dos reacciones. Una que es la de Anthony Blinken, ¿no? Sobre su posición en el tema de Rafah, y otra que hace directamente la Casa Blanca. Más o menos lo mismo, ¿no? Blinken reitera la posición de Estados Unidos sobre Rafah, básicamente diciendo que ellos no quieren que entren a Rafah, que no quieren que haga operaciones ahí porque hay muchos civiles. El secretario de Estado de Estados Unidos reiteró su posición del presidente Joe Biden. Dice: una importante operación en Rafah sería peligrosa, y esto lo habló con el ministro israelí Benny Gantz el día de hoy, según reporta el Departamento de Estado. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que han dicho? Pero lo que dijo la Casa Blanca, la Casa Blanca sí, también el día de hoy dijo, esto es en referencia a lo de la Corte Penal Internacional, que el día de hoy pues dijo Israel que no podía hacer este ataque en Rafah. Sí. Pues ha dicho el día de hoy la Casa Blanca que es clara y coherente su posición sobre Rafah, o sea, lo que emitió la Corte Internacional después de que el máximo tribunal de las Naciones Unidas le ordenara a Israel detener la ofensiva. O sea, ayer no estuvo de acuerdo, o antier, ¿verdad? Antier no estuvo de acuerdo con lo de Bibi. Con lo de Bibi, con lo de Benjamín Netanyahu, y el día de hoy le da la razón a la Corte Penal. Pero y fíjate, es que de repente muchos se quedan nomás con el dicho, con la nota de ya prohibió o ya mandó una orden de arresto, pero hay que ver, porque exactamente qué es lo que dijo la Corte, ver los videos, ver qué es lo que dice el fiscal, qué es lo que, o sea, para empezar, son dos personajes distintos. Uno, el que está hablando sobre lo de Bibi, y otro personaje que está haciendo sobre todo este tema. Son dos casos que se están llevando de forma distinta. Obviamente no pueden estar llevando casos y casos y nomás. Pero cuando tú ves todo el reporte que hacen, es muy distinto el trato que hacen hacia Israel con el que hacen con Hamas. O sea, Hamas, son criminales, son terroristas y punto. O sea, y con Israel, pues sí se enfoca. A ver, primer punto. Israel tiene el derecho a defenderse, punto, primero. O sea, sí porque luego empiezan a decir es que la Corte y la ONU no quiere que Israel se defienda. Eso no es verdad, lo han reiterado una y otra vez. Israel tiene el 100% de razón en el sentido que se puede defender, sí. Y eso lo dice la Corte, ¿verdad? Pero hay reglas que firmó Israel y que firmaron todo el mundo civilizado, democrático, civilizado, de cómo se debe llevar una guerra. Entre ellas, una de las reglas es: no puedes por nada del mundo detener un pasillo de ayuda humanitaria. No se puede. O sea, ayuda humanitaria se deja en libertad. Tiene que pasar por ahí. Puedes hacer una revisión. Oye, no van a traer armas. Puedes hacer una revisión, pero tú tienes que dejarlos pasar, ¿verdad? Eso no se está haciendo, ¿verdad? Eso es un crimen de guerra.
Ese es un ejemplo, nada más como que, pero son varios asuntos en los que dice, es muy fácil que Benjamín Netanyahu no sea acusado de guerra si cumplía las reglas. Y es decir, a ver, pasa la comida, tiene que pasar. Comida, agua, todo, tiene que pasar. Oye, pues es que parte de la comida, a lo mejor llega a grupos criminales. Bueno, eso tú ya no lo puedes controlar. Claro, en cualquier guerra es muy probable que el alimento que tú mandaste a unos civiles, pues a lo mejor se los queda un grupo, eso es muy complicado controlar. No por eso voy a decir ya que entonces que no le manden comida a nadie y que se mueran de hambre los civiles. Pues no, eso no se puede. Entonces, por eso están esas reglas, ¿verdad? Para evitar mayores catástrofes. Otra de las reglas, pues es no bombardear donde hay civiles, para empezar, ¿verdad? No afectar infraestructura civil, como por ejemplo desconectar el internet y ese tipo de cosas. Bueno, el agua, la luz, o sea, todo ese tipo de cosas se considera un crimen de guerra en los países civiles. Entonces, aclara muy bien eso la corte diciendo, tienes todo el derecho a defenderte, pero no puedes hacer estas reglas, que son muy sencillas y que no vas a tener un mayor logro con una cosa o con la otra. O sea, realmente no va a haber una gran diferencia, pero tienes que cumplirlas. Y era muy fácil haberlo hecho, cosa que no ha sucedido en medio año, ¿verdad? Entonces, o sucede a cuentagotas, como por ejemplo la ayuda humanitaria, que dices una semana sí, otra semana poquito, otra semana no, y así está. Entonces, pues bueno, es un tema muy tremendo. Definitivamente, desde otros puntos de vista, Netanyahu ha sido más que porque no, ahorita tenemos la imagen nada más de Netanyahu como un guerrero, como una persona que quiere. No, a ver, ese no es nada más Netanyahu. Netanyahu ha hecho otras cosas muy positivas para su pueblo. Una de ellas, el tema de los negocios. O sea, Israel antes de Netanyahu era uno de los países con más problemas económicos, con muchos desafíos. Netanyahu es uno de los mayores impulsores en esa parte que conocemos ahora como un país que tiene mucha tecnología, que todos esos temas pues, son impulsados por el grupo de Netanyahu. O sea, tiene cosas que se lograron ahí muy interesantes, pero también como todo, ¿verdad? Cuando tienes demasiado poder por mucho tiempo, también pues de repente como que, ¿no? Empieza a haber errores, empieza a haber situaciones tremendas. Y ahorita creo yo que esa es la parte que se le critica, pero tiene un sector importante de la población que lo apoya y otro sector importante que no lo ve bien. Entonces, dicho esto, pues bueno, sí hay una diferencia, porque Estados Unidos decía, es que no nos gusta que comparen. No es el mismo costal. Exacto, que no nos gusta que comparen, que pongan en la misma línea a Netanyahu con los líderes de Hamas. La corte aclara ese tema, no está en el mismo costal, ¿verdad? Una cosa son los grupos terroristas, esos tienen que estar en la cárcel, tienen que desaparecer, y otra cosa es cómo funciona el mundo civilizado, ¿verdad? Dicho esto, pues vámonos a otro tema, porque William Burns ya está enfocándose, apuntando hacia una visita, pues al tema que yo creo que más le surge ahorita a Estados Unidos, que es la liberación de los rehenes y obviamente un alto al fuego. Urge por dos razones. Una, por los rehenes, que es creo que la primordial que tiene ahorita Estados Unidos. Y la segunda, pues por un alto al fuego, porque pues no quieren llegar a noviembre a las elecciones de Estados Unidos con un conflicto cada vez más escalado, ¿no? Exactamente, pues bueno, el director de la CIA, que se ha dado varias vueltas también, igual que Blinken, pues va a viajar a Europa para continuar con estas conversaciones de alto al fuego y liberación de los rehenes de Israel y Hamas. A mí lo que me gustaría ver es que se diga por qué los egipcios hicieron ese cambio, que ya lo comentamos aquí, en la última acuerdo de paz, que si se acuerdan, Hamas había aceptado unos cambiecillos ahí que hizo Egipto, sí, y que también llamó mucho la atención. Cambios que no le dijo a nadie, nomás a la mera hora los cambió y así los entregó. ¿Quién sabe? Y de hecho, William Burns también va a hablar con Egipto porque pues obviamente ahí... O sea, quiere boicotear Egipto. ¿Cuál fue la intención del director, del encargado de Egipto de hacer esos cambios? También pensando en eso, alguien de ahí que los haya metido para fregar, ¿verdad? Uh-huh. O sea, que internamente tengan un problema, o sea, no necesariamente es que tenga que venir la orden del presidente o a cosas así, quién sabe, sí, porque no sé. Espía, lo que sea, sí. Pero pues estuvo muy raro ese movimiento y bueno, se logró descubrir eso y ha llamado muchísimo la atención, ¿no? Claro. Otra cosa también en la zona, pues lo que está pasando con los yemeníes, ¿no? Una liberación de al menos 100 prisioneros que pertenecen, hay que recordar, yéndonos aquí al mapa, hay que recordar
que los hutíes, estos chiitas, tienen el control de la mitad del país más o menos, pero no es considerado el gobierno oficial. El gobierno oficial está del lado este. Fíjate, se quedaron con la parte, pues se quedaron con la mejor parte, por así decir, con la capital, con la entrada al Mar Rojo, con toda esta zona, ¿no? Entonces, esta parte la tienen los rebeldes hutíes, que son considerados terroristas, y en esta otra están el gobierno formal. Bueno, según lo que reportan, los hutíes desde este lado van a enviar 100 soldados del gobierno, vamos a decir, reconocido, ¿sí? Eso es lo que reportan, dice el jefe del Comité de Asuntos de Prisioneros de los hutíes, Abdul Kader al-Murtada, aseguró en un comunicado el fin de semana, el día de hoy, que mañana van a liberar a los 100 prisioneros pertenecientes a las fuerzas gubernamentales. No hay mucha información de cuál es el intercambio, si nada más es un tema pues humanitario o qué, pero pues qué bueno que los liberen. Yo creo que es un tema de intercambio, porque los hutíes han hecho estos intercambios también con Arabia Saudita varias veces. Sí. Y siempre lo hacen así, ¿no? Ellos liberan, no sé, tanto, 80 sí. Y ellos liberan otros 80. Sí. Entonces, bueno, seguramente mañana habrá más información. Bueno, pues ya estaremos comentando. Vámonos a otro asunto. Tenemos más cosas, ¿no? Del Medio Oriente pendientes, así que las vamos a ir tocando pues una a una. Yo creo que de las principales es que admite el jefe de Hezbollah, esto desde el Líbano, admite la relación que hay con los iraníes, ¿verdad? Digo, era muy obvia, ya se sabía, pero pues es interesante la admisión, ¿verdad? O sea, este personaje, el jefe, ¿no?, de Hezbollah, asegura que Irán está apoyándolos, no solamente con armas, sino también con dinero y con entrenamiento. Al final de cuentas, son pues los que tienen ahí el sartén por el mango, por así decirlo, ¿no? O sea, apoyan a los hutíes, a los de Hezbollah, a los de Siria, a los que están en Irak, ¿no? Las milicias proiraníes en Irak, a los de Hamas. O sea, esto están en todos lados. Sí, no, quedamos sorprendidísimos. Sí. Así como cuando Juan Gabriel dijo que era gay. O sea, no. Sí, o sea, dices tú, ¿cuál es la sorpresa? Pero es interesante, ¿estás de acuerdo? Que es una admisión. Sí, eso es interesante, ¿no? Que lo acepten. Sí, que lo acepten. O sea, está curioso, porque al final de cuentas, el aceptarlo por el líder del grupo terrorista libanés, pues también pudiera ser un pretexto para que Estados Unidos o Israel diga, pues ahí está, ya está confirmado por el jefe de Hezbollah, entonces cualquier cosa que nos hagan ellos es culpa de Irán, ¿verdad? O sea, ya no hay como una duda, digamos, desde el punto de vista legal, ¿verdad? Como para ir más allá. Es una guerra proxy que lleva Irán desde hace años y que ahorita le está generando mucho problema a Israel en el norte. Y están generando una desestabilización en la zona bastante importante, ¿no? Sí, bueno, y también aprovecho este momento porque el comentario sale a raíz del fallecimiento de Ebrahim Raisi. Sí. Donde Nasrallah, que es el que dirige Hezbollah, pues expresó, ¿no?, la tristeza de lo que había pasado, que pues que gracias a él pues había todo este soporte y pues él aseguró que no ve indicios sospechosos en este siniestro. Ahí está el tema. Vámonos al asunto. Hoy salió el primer reporte, ¿no? Hoy fue el primer, o fue ayer, de Irán. De Irán, sí, no me acuerdo. Pero bueno, se supone que este fin de semana van a sacar otro reporte y luego la próxima semana van a sacar ya la conclusión final de qué es lo que hizo que el helicóptero fallara, ¿no? Vámonos a otro asunto importante.